Bendito es tu nombre, Abacadosh, Padre Eterno. Hoy una vez más nos acercamos a ti con humildad y gratitud, reconociendo que toda vida viene de ti. Gracias por el aliento que pusiste en nosotros y por las personas que usaste para traernos a este mundo. Padre Eterno, te pedimos por favor que abras hoy nuestro entendimiento para comprender tu bendita palabra. Sana los corazones que cargan heridas. Trae shalom donde hubo dolor. Que tu bendito Ruach HaKodesh nos guíe en esta enseñanza y que cada palabra produzca vida, restauración y luz en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omein, aleluya. Ken Yair Ratzon, que así sea tu voluntad. Abacadosh. Shabbat Shalom, amados hermanos. Shabbat Shalom, hermanas. Muchas bendiciones a todos. Están conectados y los que están aquí presentes, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas y todas aquellas almas que ven estos temas que son la palabra del Todopoderoso. Toda Rabá el Padre Eterno, ya casi estamos, así lo estaba pensando, casi ya estamos a un mes para la fiesta de Pesach, Hamatzot, Bikurim y Shabbat. Prácticamente son 4 días encerrados, es un decir encerrados, porque no estamos en libertad, pero me refiero no dedicarnos a hacer cosas seculares, estar guardados bajo el talit de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cumpliendo estos hermosos mandamientos, como son las fiestas del Todopoderoso. Muy bien, pues hoy, amados hermanos, el tema de este inicio de este hermoso Shabbat se llama la honra que sostiene la vida. Así se llama el tema del día de hoy, la honra que sostiene la vida. Entonces vemos que hay mandamientos en la bendita Torah que todos conocemos, pero algunos que son tan profundos que sostienen el orden de la vida misma. Uno de ellos es el mandamiento de honrar a nuestros padres. Hoy vivimos en un tiempo donde muchas personas cargan heridas familiares, resentimientos o confusión espiritual. Incluso han sido enseñados a pensar que seguir a Elohim significa alejarse o despreciar a su propia familia. Honrar a los padres no es solo un acto de respeto, amados Ajim, amadas Ajayot, ya estoy entrando al tema. Es un acto espiritual que trae bendición, sanidad y restauración al corazón. Entonces, hoy vamos a abrir la palabra del Eterno para comprender la profundidad de este mandamiento y descubrir cómo la honra puede transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestro destino. Y por supuesto que tú conoces Escritura y a lo mejor es muy pronto lo que ya la pregunta que tú conoces varios versos donde hay algunas situaciones o que no hemos entendido bien cómo es el honrar a los padres cuando no se guarda la bendita Torah, cuando nuestros papás no guardan la Torah, nuestros hermanos no guardan la bendita Torah. Bueno, entonces cuando el Eterno entregó los 10 mandamientos, no solo estaba dando sus mitzvot, sus reglas, estaba revelando los pilares que sostienen la vida humana. Y entre esos pilares, hermanos y hermanas, aparece un mandamiento que parece sencillo, pero es profundamente significativo. Vamos a Éxodo 20, verso 12. Shemot 20:12 es el 5.º mandamiento, está dentro de los 10. No recuerdo, hace unos días estaba yo viendo, no me acuerdo en dónde fue, pero estaba viendo los mandamientos de la iglesia tradicional, que realmente estas personas son hijos del adversario. Me refiero a las personas que están, las que inventan, las que están alterando la palabra del Todopoderoso. Entre uno de esos mandamientos dice, santificarás las fiestas. Y yo me quedo pensando, ¿dónde dice eso?
Sí, ciertamente nosotros guardamos las fiestas que están en Levítico capítulo 23. Y también en Levítico capítulo 23 está lo que es, primero es el Shabbat. Eso sí lo entendemos, pero realmente está alterado, incluso hasta en sus pergaminos así grandotes, anunciando los mandamientos. Pero realmente así no es. De acuerdo a lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Entonces, Éxodo 20, verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Si yo quisiera, hermanos, en este momento, yo estaría haciendo una oración para cerrar la enseñanza y listo. Solamente con este verso: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces miremos esto con atención. El Eterno no dijo: honra a tus padres si son creyentes. Honra a tus padres si piensan como tú. Honra a tus padres si hacen todo bien. El Eterno no dijo eso. El mandamiento simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar a los padres no significa que fueron perfectos. Significa reconocer que el Eterno los usó para abrirnos la puerta de la vida. Entonces, amada Kehilá, escuchen esto con atención. Antes de que conocieras la Torah, antes de que conocieras al Mashiach Yahshua, antes de que entendieras la verdad, nuestro Abba Kadosh ya había usado a dos personas para abrirte la puerta de la vida. ¿Y sabes quiénes son? Tu padre y tu madre. Quizá no fueron perfectos o no son perfectos como tú y yo. Quizás cometieron muchos errores como tú y yo. Quizás incluso no conocen al Todopoderoso. Pero aún así, Elohim decidió algo: usar sus vidas para traer la tuya. Entonces, cuando una vida llega a este mundo, hay tres que han participado en su formación. El Eterno da el alma, el Padre terrenal aporta la semilla de la vida, la madre forma el cuerpo en su vientre. Por eso, honrar a los padres no es solo un acto social, es un acto espiritual. Cuando honras a tus padres, estás reconociendo el camino que Elohim usó para traerte al mundo. Ahora, observemos esto que es muy impresionante. De los 10 mandamientos, este es el primero que trae una promesa directa. Dice Éxodo 20:12, para que tus días se alarguen. Entonces, la Torah está diciendo algo muy profundo. La honra a los padres abre una puerta de bendición sobre tu vida, sobre mi vida. Entonces, no es solo respeto, es un principio espiritual que protege el destino. Entonces, amados hermanos, una persona, un hermano, etcétera, etcétera, puede saber mucho de Torah, puede conocer muchas enseñanzas, las parashot, haftarot y muchos temas, citas bíblicas, incluso puede hablar hebreo, incluso puede explicar profecías, pero si en su corazón desprecia a sus padres, algo en su vida espiritual no está conforme al corazón de nuestro Elohim Yahweh. Porque la Torah no empieza en el púlpito, ya te lo he dicho varias veces, empieza en tu propia casa, en mi propia casa. Y algo más profundo todavía, el enemigo sabe que cuando se rompe la honra familiar, la vida se debilita. Por eso hoy vemos generaciones enteras con resentimiento con los padres, heridas familiares, desprecio por el origen,
Pero el camino del Eterno es diferente. El Eterno no trae sanidad destruyendo las relaciones. Trae sanidad restaurando la honra. Y quizás alguien aquí diga en su corazón, pero Roe, mis padres no conocen Torah, mis padres comen cerdo. Honrar a los padres no significa aprobar todo lo que ellos hacen. Significa tratarlos con respeto, no despreciarlos, no humillarlos y no avergonzarlos. Puedes caminar con Elohim sin dejar de amar a tu familia. Y ya sé por ahí, es que a mí se me viene la cita, pero la voy a dejar pendiente. Si te vienen a mejor pensamientos. Porque la verdadera transformación espiritual, amado hermano, amada hermana, no se mide por cuánto te separas de la familia, sino por cuánto amor de Elohim empieza a salir de tu vida. Entonces, amada Quijilá, cuando una persona conoce verdaderamente al Eterno, ocurre algo hermoso. No se vuelve más arrogante, se vuelve más humilde. No se vuelve más duro, se vuelve más compasivo. No desprecia a su familia, empieza a honrarla aún más. Entonces vemos que seguir al Eterno no me enseña a despreciar a mis padres ni a mis suegros, me enseña a honrarlos más. Este es un tema muy importante, hermanos y hermanas. Ha habido algunas situaciones. Entonces, iba a compartir hoy el tema del milenio. Si el Padre Eterno lo permite, la próxima semana así será. Sé perfectamente bien que tú a lo mejor dirás, bueno, pero ¿por qué el Rey no habla de la guerra de Irán, Israel, Estados Unidos, todo lo que Rusia, China, etcétera, etcétera, todo eso? Tú estás viendo las noticias. ¿Hay profecía de por medio? Sí, pero yo también te lo he dicho, hermano y hermana. Nomás estoy abriendo este pequeño paréntesis. Yo hace 3 meses, no sé si más o menos aproximadamente, te decía que la guerra no va a parar. Esto va a ir aumentando. Tú ya también lo sabes, lo que dice también Mateo capítulo 24. Tampoco hay que ser alarmistas, hay que estar preparados, y es lo que yo te estoy enseñando, hermano, a estar preparados. Entonces, vemos que el mundo se está calentando en diferentes aspectos. Eso sí lo entendemos. Pero también hay que ver que, yo te lo decía en ese entonces, que la guerra no va a parar. El único que va a parar la guerra es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como Roe? Estarte atalayando, estarte advirtiendo. Porque no podemos estar diciendo, no, pues ahorita ya el Eterno ya estoy bien seguro, porque ya guardo la Torah, porque ya traigo mi talit, porque ya traigo mi kippah, porque ya guardo Shabbat, ya guardo las fiestas, ya muchas cosas. Pero con lo básico, con lo esencial, no estamos haciendo las cosas, entonces estamos transgrediendo la bendita Torah. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también alguien te puede decir, oye, tu hermana no honra a sus padres. Yo conozco a ese hermano, yo conozco a esa hermana, y no está honrando a sus padres. ¿Qué le voy a contestar yo? Ah, no, hermana, ¿cómo? O señora o señor, no, ¿cómo os va a honrar? Entonces, si yo contestara de esa manera, esa misma persona me diría a mí. Entonces, ¿yo por qué tengo que guardar su Shabbat o el Shabbat que usted tanto menciona? Entonces, hay que ir entendiendo más, hermanos. No nomás esas doctrinas, yo te voy a seguir hablando de todo esto. Entonces, solamente abrí un pequeño paréntesis de lo que te mencionaba, del conflicto que está ahorita. Y nosotros, y también te encargo, y yo sé que lo haces, hay que seguir orando por la Shalom de Jerusalén. Al nosotros estar orando por la paz de Jerusalén, también estamos anunciando que Yahshua venga pronto. Eso es lo que estamos diciendo, por lo que te acabo yo de decir.
Ahora, continúo con el tema, amados hermanos y amadas hermanas. Yahshua HaMashiach jamás, nunca enseñó a despreciar a los padres. Déjame darte esa cita y nada más te la voy a decir solamente para que esto se vuelva. Ahorita la vamos a estudiar un poquito. Mateo, capítulo 10, verso 37, 34. 10:34. Es que esa cita se me viene ahorita que te estoy ministrando, hermano. No penséis que he venido para traer la shalom a la tierra, no he venido para traer la paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, o a la madre contra o la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Solamente te doy esa cita, yo te la voy a explicar. Continúo con el tema, hermanos. Todo esto lo tenemos que entender con mucha claridad. Muchas veces, por falta de comprensión o por enseñanzas mal interpretadas, algunas almas han pensado que seguir a Elohim significa romper con la familia. Si usted lo está leyendo ahorita, Mateo 10, 34 al 37. Ok. Ahora, si examinamos la vida de Yahshua con atención, descubrimos algo muy diferente. Yahshua HaMashiach, repito, nunca enseñó a despreciar a los padres. Al contrario, defendió el mandamiento de honrarlos. Entonces vamos a ver a la escritura, Mateo capítulo 15, del verso 3 al verso 6. Mateo 15, búscalo por favor, hermano y hermana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekakol nהיה bidvaro. Toda Rabá Yahshua HaMashiach. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Entonces, esto es muy fuerte. Había líderes religiosos que enseñaban algo parecido a esto. Si le entregas todo a Elohim, ya no tienes obligación con tus padres. Yo lo aprendí de muy similar, solamente con otras palabras. Yahshua los confrontó y les dijo: están anulando el mandamiento de Elohim. A veces las tradiciones religiosas pueden llevar a las personas a creer que mientras más se separen de su familia, más espirituales son. Pero Yahshua HaMashiach dijo exactamente lo contrario, que la verdadera espiritualidad no cancela la honra familiar. Si tu fe en Elohim te vuelve más arrogante con tu familia, algo no está bien. Si tu fe en Yahshua HaMashiach te vuelve más arrogante, más distante con tu familia, algo no está bien. Si tu fe te hace despreciar a tus padres, algo se desvió en el camino. Porque cuando la presencia del Eterno realmente toca el corazón de alguien, la primera transformación que ocurre es en la forma en cómo tratamos a los demás, y especialmente a los padres. Entonces Yahshua HaMashiach sabía que muchas veces los padres no entenderían su misión. Incluso su propia familia en algún momento no comprendía lo que él hacía. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 21. Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Es decir, hubo momentos que en su propia familia no entendía su llamado. Y aún así Yahshua nunca habló con desprecio hacia ellos.
Escucha, hermano y hermana, nunca los humilló, nunca los rechazó. Yo ahorita te voy a dar una cita más adelantito. Y aquí, hermano y hermana, el momento más hermoso ocurre al final. Cuando Yahshua HaMashiach estaba en la cruz, en el madero, en el momento más doloroso de su vida, cuando su cuerpo estaba siendo consumido por el dolor de la cruz, cuando el peso del mundo estaba sobre él, ¿sabes qué hizo? Pensó en su madre. Vamos a Juan, capítulo 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Yahshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Yohanan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces vemos aquí que Yahshua estaba muriendo, pero aún así se preocupó por el bienestar de su madre. Te lo explico un poquito más sencillo, que Yahshua no quiso que su madre quedara sola después de su muerte. Por eso la puso bajo el cuidado de Yohanan. En otras palabras, estaba diciendo: Juan, te encargo a mi madre, cuida a mi madre. Madre, él cuidará de ti. Eso es honra, eso es amor. Eso es el corazón del Mashiach. Y aquí hay una enseñanza muy profunda, que la verdadera espiritualidad no hace que alguien se vuelva frío con su familia. Hace que su corazón se vuelva más sensible, más amoroso, más humilde, más paciente. Porque cuando alguien realmente conoce al Eterno, su corazón empieza a reflejar el carácter de Elohim. Y el carácter de Elohim no es desprecio, es compasión. Entonces, si seguir a Elohim, a Yahshua, quien es Yahweh, me hace amar menos a mi familia, entonces no he entendido todavía el corazón del Padre Eterno. El que verdaderamente camina con el Eterno no trata a sus padres con dureza, no les deja de hablar, los honra con un corazón más noble. Y ahora, hermosa Kehilá, vamos a entender algo muy importante que muchos confunden. Porque una cosa es honrar a los padres y otra cosa es seguir todas sus decisiones. La diferencia entre honrar y obedecer. Muchas veces cuando se habla de honrar a los padres, algunas almas, personas, piensan que eso significa hacer todo lo que ellos digan. Y ahí es donde nace la confusión. La Escritura hace una diferencia muy clara entre dos cosas: obedecer y honrar. Cuando somos niños, los padres tienen autoridad directa sobre nuestra vida. Por eso, en Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice así, Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. Entonces, aquí aparecen dos palabras diferentes. Lo primero es obedecer. Luego dice honra. No es lo mismo. La obediencia tiene que ver con autoridad directa. Cuando el niño vive bajo el techo de sus padres, necesita obedecer. Pero cuando una persona ya es adulta, cuando forma su propio camino, cuando toma decisiones espirituales, puede haber momentos en que no siga las decisiones de sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así, nunca deja de honrarlo. Nunca deja de honrarlos. Puedes decidir seguir al Eterno.
aunque tus papitos no lo entiendan. Puedes caminar en la Torá, aunque tu familia piense diferente. Puedes amar al Mashiach, aunque no compartan tu fe. Pero lo que nunca debe desaparecer es la honra. Honrar significa hablar con respeto, no humillar, no despreciar, no avergonzar, incluso cuando hay diferencias espirituales. Y miremos algo muy profundo. Muchos de los hombres de Elohim vivieron esto. Abraham, su padre, Taré, ¿qué hacía? Servía a dioses extraños. Vamos a Josué 24, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahweh, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Ahí vas abriendo tu entendimiento, hermanito. ¿Sí? Pero Abraham, ¿sabes qué? No fue llamado a odiar a sus padres, no fue llamado a odiar a su familia. Fue llamado a seguir a Elohim. Y esto nos enseña algo muy importante. Seguir a Elohim a veces significa caminar en una dirección diferente, pero no significa destruir los vínculos de amor. Hay almas que creen que ser espiritual es alejarse de la familia, pero la verdadera espiritualidad nos enseña a caminar con Elohim sin perder la honra y el amor hacia los nuestros. Ahora, la madurez espiritual se ve en otra cosa. Se ve en la capacidad de mantener amor incluso cuando hay diferencias, porque cualquiera ama cuando todos piensan igual, pero el amor verdadero se ve cuando alguien puede decir: mis padres no entienden mi fe, pero siguen siendo mis padres. Y algo más profundo todavía. A veces el mayor testimonio que un hijo puede dar a sus padres no es predicarle con palabras, es mostrarles una vida transformada. Cuando un padre ve que su hijo ahora es más respetuoso, ahora es más humilde, es más paciente, es amoroso, está al tanto de ellos, entonces empieza a preguntarse, pues nos conocen, ¿verdad? Mis padres ya fallecieron. Y empiezan a decir los papás, los familiares: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida, hijo? ¿Qué pasó en tu vida, hija? Y muchas veces ese testimonio abre su corazón a Elohim Yahweh. No porque seas duro, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A veces, te digo, venimos de enseñanzas erradas y erróneas y que el corazón se volvió duro y pensábamos que el hecho de cerrarle la puerta en la nariz a nuestros padres, ya estábamos prácticamente directos para entrar al reino de los cielos. No, hermano, no y no. Entonces, amado hermano, amada hermana, seguir a Elohim no significa dejar de amar a tu familia, significa aprenderla a amar con un nuevo corazón. Teníamos, dijo el otro, un corazón de roca, un corazón de piedra, ¿sí? Ahora tenemos un corazón de carne. Y ahora vamos a entender todavía algo más profundo. Muchas veces cuando una persona descubre la verdad, siente un deseo muy fuerte de apartarse de todo lo que considera incorrecto. Hasta cierto punto es muy bueno, porque el corazón empieza a buscar Kedushá, santidad. Pero en ese proceso se cometen muchos errores. Piensan que para vivir en santidad tienen que alejarse completamente de las personas que no creen como ellos. Y entonces empiezan a separarse de sus padres, de sus hermanos y de su familia. Ahora, pero Yahshua enseñó algo muy diferente. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14, 16.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Abba que está en los cielos. Entonces vamos a observar esto. Yahshua HaMashiach no dijo, escóndanse de los que no creen. Dijo, sean luz. Sean luz. Ahora pensemos en esto. ¿Dónde se necesita la luz? En la oscuridad. En la oscuridad. Una lámpara no se enciende para iluminar el sol. Se enciende para iluminar donde hay oscuridad. Por eso el Eterno no te sacó de tu familia para que los abandones. Por eso el Eterno no te sacó de tu familia y de mi familia para que los abandones. Te dio una vida para que ellos puedan ver algo diferente en ti. Tal vez tu padre no entiende tu fe, tal vez tu madre no comprende la bendita Torah, tal vez tus hermanos piensan diferente, pero cuando ellos ven que ahora tú eres diferente, somos coherentes, respetuosos, más humildes, entonces algo empezará a suceder. Porque la luz no necesita discutir con la oscuridad. La luz simplemente brilla y cuando brilla, la oscuridad empieza a retroceder. Entonces, amada Kehilá, a veces el mayor testimonio que podemos dar a nuestra familia no es cuánto sabemos de la Torah, de la Escritura, es cómo los tratamos. Cuando alguien realmente camina con Elohim, su vida empieza a producir algo hermoso. Hay paciencia donde antes había enojo, respeto donde antes había orgullo, amor donde antes había distancia. Y entonces, como te digo, la familia empieza a decir, algo cambió en mi hija, algo cambió en mi hijo. Y muchas veces, amada Kehilá, la salvación de una familia comienza así, no con discusiones, sino con una vida transformada. Porque el Eterno no te puso en tu familia por accidente, te puso allí como una luz. No como, sino como luz. Y hay algo más profundo que la Escritura enseña acerca de la honra a los padres. No es solo una cuestión de educación, no es solo un valor familiar, es un principio espiritual que protege la vida. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. A ver, amado. Esto significa algo muy profundo antes que se me vaya. Cuando una persona mantiene honra hacia sus padres, se activa una bendición espiritual sobre tu vida. La honra crea un orden. Y cuando el orden se mantiene, la bendición fluye. Entonces, si te das cuenta, aquí vamos viendo, y no lo vas a hacer por un interés mezquino. No, porque ya sabes, ya lo estamos leyendo, que es una mitzvah, es un mandamiento, que hay que honrarlos. Y las bendiciones nos alcanzan. Entonces, cuando la honra, hermano y hermana, se rompe, algo se desordena en la vida. Por eso en la Escritura advierte algo muy fuerte. Proverbios capítulo 20, verso 20. Proverbios 20, 20. Ve para allá, por favor. Al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en profunda oscuridad. Ahí está. Toda la Torah está diciendo que el desprecio hacia los padres apaga algo dentro de la vida de una persona. No solo afecta a la relación familiar, afecta también el destino. Entonces el enemigo, Yahshua le reprenda, sabe que si logra romper la honra familiar, puede debilitar
muchas áreas de nuestra vida. Por eso hoy vemos tantas generaciones viviendo con resentimiento hacia los padres, heridas sin sanar, palabras duras contra su origen. Pero el camino del Eterno es diferente. El Eterno sana restaurando la honra. Y algo muy importante que debemos entender, honrar a los padres no significa negar las heridas. Hay almas que crecieron en hogares difíciles. Hay almas que quienes recibieron palabras duras, golpes, etcétera, etcétera, insultos. Hay quienes vivieron momentos muy dolorosos, pero la honra no significa justificar el dolor. Significa no permitir que el dolor destruya tu corazón. Cuando una persona decide honrar a sus padres, aún reconociendo que tuvieron errores, algo muy poderoso comienza a suceder en su interior. El peso del resentimiento cae, la amargura pierde su fuerza y el corazón comienza a experimentar libertad. Porque honrar y perdonar no significa justificar el pasado, significa no permitir que ese pasado gobierne tu corazón. Y escuchemos bien esto, hermano y hermano. El perdón y la honra no solo bendicen a los padres, también liberan el alma del hijo, el alma de la hija. Porque cuando el corazón se libera de la amargura, la vida vuelve a caminar en shalom, con sanidad y con libertad delante del Eterno. Entonces vemos que muchas veces la gente busca prosperidad, bendición, puertas abiertas, pero la Torah, la bendita Torah, nos enseña que algunas bendiciones comienzan en cosas muy sencillas, pero muy importantes, como honrar a nuestros padres. La honra a los padres no solo bendice a los padres, protege el destino de los hijos. Seguir al Eterno no nos aleja del amor familiar, nos enseña a vivir con respeto y honra, compasión, sabiduría, porque la verdadera espiritualidad no endurece el corazón, lo hace más noble. Entonces, amada Quijilá, ahora vamos a entender algo que requiere de mucho entendimiento, porque cuando hablamos de honrar a los padres, algunas almas, los que escucharán este tema, pueden preguntarse, pero Roe, ¿y qué pasa si mis padres no conocen al Eterno? ¿Qué pasa si ellos practican cosas que yo ya no practico? Y aquí necesitamos comprender el equilibrio de la Escritura. La Torá nunca dice que debemos participar en la idolatría, pero tampoco dice que debemos despreciar a nuestros padres. La Torá nunca dice que debemos... La Torá, aquí voy a corregir esto porque creo que lo dije al revés, pero ahorita te lo aclaro. La Torá dice que no debemos participar en la idolatría. ¿Estamos de acuerdo? No debemos participar en la idolatría. Éxodo capítulo 20, del 1 al 3. Dentro de los 10 mandamientos. Pero tampoco dice que debemos despreciar a nuestros padres. El camino del Eterno siempre camina entre dos columnas. Emet y Ahavá, amor, verdad y amor. La verdad nos enseña a caminar en obediencia a Elohim, pero el amor nos enseña a tratar a las personas con honra. Cuando alguien empieza a caminar con el Eterno, muchas veces quiere corregir todo, quiere explicar todo, quiere confrontar todo, pero con el tiempo uno aprende algo. No todo se transforma con discusiones. Muchas de ellas se transforman con paciencia y ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en shalom con todos. La paz no significa renunciar a la verdad, hermano y hermana. Significa aprender a caminar con verdad sin perder el amor. Seguir al Eterno no nos vuelve personas duras, nos vuelve personas más sabias.
nos enseña a sostener la verdad, pero también a sostener el amor. Caminar con Elohim no significa romper con mi familia, significa aprender a amarla con sabiduría. Nuestro Abacadosh no es un Elohim que destruye las raíces de una persona, es un Elohim que redime las raíces. Entonces muchas veces cuando alguien empieza a caminar con el Eterno, siente que todo su pasado debe ser rechazado, que su familia debe ser rechazada, que su historia debe ser borrada. Pero el Eterno no obra así. El Eterno no cancela tu historia, la transforma. Entonces piensa en esto, hermano y hermana. El Elohim de Israel, cuando se presenta en las Escrituras, muchas veces dice algo muy especial. Y vamos a Shemot capítulo 3, verso 6. Éxodo 3, verso 6. Yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Observemos esto. El Eterno no se presenta diciendo, yo soy el Elohim de los perfectos. Se presenta diciendo, yo soy el Elohim de las generaciones. Entonces, aquí vemos que nuestro Abacadosh trabaja a través de las generaciones. Él no borra la historia de una familia, Él la redime. Por eso vemos algo hermoso en la bendita Torah. Muchas almas que vinieron de familias imperfectas, fueron usadas poderosamente por nuestro Elohim Yahweh. Te dice hace rato, Abraham no nació en una familia que conociera al Eterno. Creció en medio de la idolatría, pero el Padre Eterno lo llamó y cambió su historia. Jacob tuvo una familia llena de conflictos. Jacob tuvo una familia de rivalidades, de errores, pero aún así el Padre Eterno tomó esa familia imperfecta y la convirtió en el origen de Israel. Y esto nos enseña algo muy profundo. Tu familia puede no ser perfecta, tus padres pueden no haber entendido muchas cosas, pero eso no significa que debas despreciar tu origen. Y hay algo muy delicado que debemos entender. Cuando una persona comienza a conocer la verdad de Elohim, empieza algo hermoso, la luz empieza a entrar en su vida, empieza a ver cosas que antes no veía, empieza a entender la Escritura, empieza a descubrir la bendita Torah. Pero hay un peligro en ese proceso. El peligro es que el conocimiento infle el corazón. Y la Escritura advierte esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, verso 1. 1 Corintios 8, 1. Esto está vivido, hermanos. Hay experiencia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La persona que empieza a pensar, yo ya conozco la verdad, ellos no, y poco a poco empieza a mirar a los demás con desprecio. Fíjate de más lo que te estoy diciendo, esto es real. Y por supuesto, entra obviamente su propia familia. Vemos que ese no es el espíritu, el Ruach del Mashiach. Yahshua, siendo el que más verdad tenía, fue el que más amor mostró. Nunca usó la verdad para humillar, la usó para rescatar a las almas. Entonces, amada Kehila, si la verdad que recibimos de Elohim nos vuelve arrogantes, entonces no hemos entendido todavía el corazón de nuestro Elohim Yahweh. Todos nosotros también caminábamos en oscuridad antes de conocer la luz. Que no se te olvide, que no se me olvide. Seguir al Eterno no nos hace superiores a nadie. Nos hace más responsables de amar. A veces las personas piensan que demostrar espiritualidad es corregir a todos. Pero muchas veces la mayor señal de madurez espiritual es la humildad del corazón. Entonces nuestro Abacadosh muchas veces no alcanza a una familia de golpe. Empieza con una sola vida. Una persona que decide caminar con Elohim, una persona que decide obedecer, una persona que decide cambiar su corazón. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3,
verso 1. Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí está. Entonces, Kefas está enseñando algo muy importante. A veces las personas que no creen en Elohim no cambian por lo que les decimos, cambian por lo que ven en nuestra vida. Ya te lo he dicho 2 o 3 veces de diferente manera. Entonces hay corazones que no se ganan con argumentos, se ganan con tu testimonio. Entonces, amada Kehilá, hay veces que queremos que nuestra familia conozca al Eterno inmediatamente, pero el Padre Eterno muchas veces trabaja a través del tiempo, a través del testimonio, a través de la transformación de una vida. Cuando una persona decide honrar a los padres, aunque ellos no entiendan la fe, esa honra se convierte en una semilla que el Eterno puede usar para tocar el corazón de esa familia. Entonces, amada Kehilá, muchas veces una familia completa llega al Eterno porque alguien decidió no responder con dureza, sino con amor. Entonces, hay que reflexionar cómo ha sido nuestro caminar desde que conocimos hasta este momento. ¿Cómo nos hemos comportado? A veces el primer paso para que tu familia conozca a Elohim es que ellos vean a Elohim en nuestra vida. Vamos a Marcos capítulo 3, versos 33 y 35. Esta es una cita muy importante. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Elohim, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? Yahshua HaMashiach no estaba rechazando a su familia, estaba enseñando algo más profundo. Quería mostrar que en el reino de Elohim nace una nueva familia espiritual. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Es que están bien ocupados escribiendo y eso es algo muy bonito. Tú y yo somos una familia espiritual. Somos hermanos, hay hermanas, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Hay chiquitos, medianos, grandes, de todos los tamaños. Esa es una familia espiritual. Es decir, los que hacemos la voluntad del Padre Eterno, los que nos estamos esforzando, los que estamos obedeciendo su palabra. Ya nos hicimos una familia espiritual. A ver, hermano y hermana, solamente es una pregunta muy superficial. ¿Alguien me conocía a mí desde que yo era pequeño? No, yo tampoco te conocí a ti. Ahora tengo el gusto, tengo la dicha de conocerte. Ahora somos hermanos en Yahshua. Somos seguidores del Mashiach. Ahora somos una familia espiritual. Ajá, ok. Entonces, algo muy importante, el texto que acabamos de leer no cancela el mandamiento de honrar a los padres, porque el mismo Yahshua defendió ese mandamiento. Y vamos a Mateo capítulo 15, verso 4. Lo está reiterando. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué estaba enseñando? Estaba ampliando el concepto de familia. Yahshua, repito, no rechazó a su familia. Lo que hizo fue enseñarnos que en el reino de Elohim también nace esa familia espiritual formada por los que hacemos la voluntad del Abba. Ahora vamos a Lucas, capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26. Son versos con todo, hermano, ¿eh? Si alguno viene a mí y no aborrece, fíjate lo que dice, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia familia,
no puede ser mi discípulo. Otra vez, ¿qué pasó? Como que ya nos estamos contradiciendo. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué significa aborrecer aquí? En el lenguaje hebreo y en la forma de hablar de esa época, aborrecer muchas veces significaba amar menos o poner en segundo lugar, no odiar. Esto se entiende mejor con otro texto de la cita que te acabo de dar de Mateo capítulo 10, verso 37. Fíjate, el que ama a padre o a madre más que a mí, ahí está, y ahí ya no dice aborrecer. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Aquí Yahshua HaMashiach explica el mismo principio con palabras más claras. Y conste que te lo estoy diciendo con la Torah, hermano. La enseñanza es real. Yahshua está diciendo, si alguien quiere seguirlo, Yahshua HaMashiach debe ocupar el primer lugar en su vida. Como estás enseñado, hermano y hermana. Primero es el Eterno y después todo lo demás. Entonces, incluso por encima de los padres, de los hijos, de los hermanos y de su propia vida. Así debe de ser el orden, así es. Entonces, ejemplo sencillo. Si un hombre, si tu papá te dijera, deja a tu Dios y vuélvete a la idolatría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le vas a contestar? O ven, hijo, ven a comer cerdo, ven a comer conejo, no sé. Odia a tu madre, odia a tu padre, miente, etcétera, etcétera, todo lo negativo. Aquí vemos que el discípulo de Yahshua HaMashiach no deja a Elohim por obedecer a los padres, pero tampoco deshonra a los padres por seguir a Elohim. Ok, entonces hoy entendemos algo muy importante. Seguir al Eterno no significa despreciar nuestra familia. La palabra nos enseña a poner a Elohim en el primer lugar, pero también a caminar con honra hacia nuestros padres, porque una vida verdaderamente transformada no se vuelve dura. Somos más amorosos, somos más respetuosos. Ahora vamos a esta cita. Proverbios 23, 22, por si te queda todavía alguna duda. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y aunque tu madre envejeciere, no la desprecies. Entonces, hermano, si tú te quieres quedar con la enseñanza antigua, caray, o sea, ya eso es algo que te respeto, y a todas las almas que van a escuchar este tema, métete de lleno, y si tienes alguna duda me puedes dar más citas. Oiga, Roe, aquí hay esto y esto. Está bien, y te las vamos a contestar primeramente el Todopoderoso. Tengo algunas preguntas pendientes de algunos hermanos que me han preguntado y ahí han estado pendientes, pero con la ayuda del Todopoderoso nos daremos el tiempo para podérselas contestar. Entonces, oye a tu padre, a tu madre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Ahí está. Entonces, la honra a los padres no tiene edad. Se mantiene desde que nacemos hasta que el Padre Eterno nos los permita tener. Ahora, formas prácticas de honrar a los padres. Hablarles con respeto. No levantar la voz ni usar palabras duras. Escucharlos. Darles el tiempo para oír lo que nos quieren decir. Agradecerles. Hay que agradecerles. Reconocer lo que hicieron por nosotros, porque luego tenemos una memoria muy chiquita para lo que hicieron nuestros padres. Punto muy importante, cuidarlos cuando envejecen. Estar pendientes de su salud y de sus necesidades. Ayudarlos económicamente.
ayudarlos económicamente. La Torah enseña a sostener a los padres cuando ya no pueden. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. Hermano, créeme lo que te lo he dicho en otras ocasiones, que este tema ya se me salía al pecho por ministrártelo. Te estoy dando las citas, no es solamente mi mentalidad, ¿no? Te estoy dando citas bíblicas. Sexto punto, no los avergüences. No hablar de ellos, por supuesto, no hables mal de ellos, ni en privado ni en público. No hables mal de tus padres. Tener paciencia con ellos, especialmente cuando ya son mayores y están enfermos. 8. Visitarlos y llamarles. Mostrar interés real por su vida. Orar por ellos. Hay que orar por ellos. Pedirle al Eterno que los bendiga y que los guíe. Y por supuesto reclamarlos para Él, para Yahshua. Punto número 10, no despreciarlos por sus errores. Recuerda que ni tú ni yo somos perfectos. Es algo similar al punto anterior, hablar bien de ellos. O sea, si lo quise poner, hablar bien de ellos. Resaltar lo bueno que ellos han hecho, que hicieron contigo. Agradecerle al Eterno, punto 12, agradecerle el hecho de que nos dieron la vida. Reconocer que el Padre Eterno los usó para traernos al mundo. Punto número 13, servirles cuando lo necesiten. Ayudarlos en cosas necesarias e indispensables. Punto número 14, no guardes resentimiento. Ya te lo ministré, perdona, sana ese corazón. 15, trata a tus padres con dignidad, incluso cuando son mayores o frágiles. Darles alegría, compartir tiempo y momento con ellos. 17, no ignorarlos. La indiferencia también o puede ser, no puede, sino es deshonra. Punto número 18, ser un buen ejemplo delante de ellos. Una vida recta honra a tus padres. Ahora, honrar a los padres no es solo decir que los amamos, es demostrarlo con nuestra propia vida y con nuestros hechos. Voy a hacer una oración. Abacadosh, Padre eterno, Padre bendito, te pedimos que sanes toda herida que pueda existir en nuestras familias. Quita de nosotros toda amargura, todo resentimiento y todo el dolor pasado. Enséñanos a caminar con un corazón humilde, a honrar a nuestros padres y a vivir con amor, paciencia y sabiduría. Que tu bendito Ruach HaKodesh traiga shalom donde hubo distancia y reconciliación donde hubo dolor. Haz de nosotros una luz dentro de nuestras familias, para que a través de nuestras vidas muchos puedan conocerte y que tu bendición repose sobre nuestros padres, sobre nuestros hogares y sobre las generaciones que vienen después de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Toda Rabá, Padre eterno. Aleluya. Bendito es tu nombre, Abacadosh.